Un saludo, amados hermanos, y bienvenidos a un nuevo programa de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. En este caso nos acercamos al tema de el pecado de muerte. Si a usted le gusta este tipo de contenido, por favor, dé like, active la campanita de las notificaciones y también suscríbase y comparta este contenido. También le estamos pidiendo que por favor comenten acerca de su criterio, de su punto de vista acerca de este tema, pues son muchas las posturas que históricamente se han propuesto. Sin más, pasemos a leer el pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 18. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Algunos de los desafíos de este pasaje que acabamos de leer, digo desafíos en cuanto a su interpretación, pudiéramos resumirlos en estas interrogantes. ¿Se está refiriendo a cristianos cuando habla de el pecado de muerte? ¿Pueden los cristianos cometer el pecado de muerte? ¿Qué clase de muerte, a qué clase de muerte se refiere? ¿Está refiriéndose a una muerte física o a una muerte espiritual? ¿Se trata de un pecado en específico o más bien se trata de una actitud o conducta pecaminosa? Y otra interrogante sería cómo saber si este pecado se puede cometer hoy, cómo sabemos si alguien está cometiendo este pecado en la actualidad. Como que son muchas las interpretaciones y las propuestas. En la descripción de este video ustedes van a encontrar las principales interpretaciones que históricamente se han propuesto, y también encontrarán enlaces de videos de otros pastores y maestros acercándose a este pasaje y a este tema, y por supuesto mostrando la postura que cada uno de ellos tiene para que ustedes tengan más elementos y puedan llegar a una conclusión más firme. Como siempre, es necesario que nosotros tengamos en cuenta el contexto en que se encuentra el pasaje. Este pasaje está, por supuesto, dentro de la primera carta de Juan, y Juan escribe teniendo en cuenta una serie de aspectos o necesidades por las cuales él escribe la carta a la audiencia original en aquel momento, finales del primer siglo del cristianismo. Elementos de contexto general de la carta de primera epístola de Juan. El propósito de la carta era afianzar a los creyentes en su fe y también refutar las falsas enseñanzas que algunos maestros estaban introduciendo en la iglesia de aquel momento. Al enseñar que el cuerpo físico no importa, los falsos maestros estimularon a los creyentes a liberarse de las restricciones morales. Si el cuerpo, decían ellos, como que el cuerpo es malo, no importa lo que hagamos con el cuerpo, porque irremediablemente es malo. Lo que importa es lo que hagamos, decían ellos, con el espíritu. También enseñaban que Cristo no era en realidad un hombre. Por supuesto, si el cuerpo es malo, ellos decían que Cristo no pudo haber venido en un cuerpo. Y solo podían ser salvos, eran otra de sus enseñanzas, si tenían algunos conocimientos místicos especiales. El resultado fue que muchos llegaron a ser indiferentes al pecado y no había normas morales que les pusieran límites a ellos en su comportamiento. Si ustedes leen con detenimiento la carta, que por cuestiones de tiempo no podemos acercarnos a toda la carta, por supuesto, ustedes verán que Juan lo que hace es refutar las enseñanzas de aquellos falsos maestros que estaban enseñando toda esta doctrina falsa, y Juan los cataloga de anticristos, apóstatas que, habiendo conocido el evangelio, los habían rechazado y además estaban arrastrando consigo a otros creyentes, a otras personas, confundiéndoles y negando la encarnación de Cristo, y también viviendo una vida desenfrenada desde el punto de vista moral.
Si nosotros nos acercamos al pasaje y entonces tenemos en cuenta todo este contexto o esta panorámica, la conclusión más sólida, al menos desde mi punto de vista, sería decir que un creyente verdadero no puede cometer este pecado al cual se está refiriendo Juan, sino que se está refiriendo, lo más probable, a personas que aparentaban ser creyentes, que estaban dentro de la iglesia, pero que negaban doctrinas fundamentales como la encarnación de Cristo, negaban al propio Cristo y además vivían una vida desenfrenada y diciendo incluso que ellos no tenían pecado. Por lo tanto, yo concluyo que no se está refiriendo a cristianos cuando habla específicamente del pecado de muerte. ¿A qué clase de muerte se refiere? Bueno, todo apunta a que se está refiriendo a muerte espiritual y no muerte física. Aunque algunos van a concluir que se está refiriendo a muerte física y lo van a unir este texto con otros pasajes de las Escrituras, como por ejemplo en 1 Corintios capítulo 11, donde dice que algunos, por causa de su manera desenfrenada de acercarse a la cena del Señor, el Señor les había quitado la vida o había venido juicio de parte de Dios y habían perdido la vida. Además van a citar posiblemente el relato que se encuentra en el libro de los Hechos acerca de Ananías y Zafira, que habían tentado al Espíritu Santo y habían mentido específicamente al Espíritu Santo, y por cuenta de ello también el Señor como una forma de juicio le había quitado la vida. Pero si nos damos cuenta, el contexto de la carta no parece apuntar hacia allí, sino que parece apuntar más bien hacia un pecado espiritual. Personas que, conociendo el Evangelio, negaban a Cristo, negaban una doctrina fundamental como la encarnación de Cristo, enseñada por supuesto por los apóstoles. También se autoproclamaban personas que no cometían pecado, que eran impecables, negando también una doctrina fundamental, lo cual Juan refuta, y al mismo tiempo Juan a lo largo de la carta le llama a ellos anticristos, personas que estaban negando a Cristo y que por lo tanto, aunque se proclamaban creyentes, que estaban muy lejos de serlo. Por lo tanto, yo concluyo también que no se trata de un pecado tal vez específico, sino más bien de una actitud, de una conducta pecaminosa que va en contra de las doctrinas fundamentales de las Escrituras, que persiste en ello y que además mantiene una vida moral que para nada concuerda con la vida de un verdadero creyente. Yo creo que una clave está en el versículo 18, cuando dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Entonces Juan está hablando de un grupo de personas que decían ser creyentes, pero que se estaban caracterizando por practicar el pecado. Los creyentes pecan, los creyentes verdaderos pecan, pero van a Dios en arrepentimiento y reciben perdón de su pecado. Pero en este caso se está refiriendo a personas que se creían impecables, por lo tanto no pedían perdón de sus pecados y vivían en una vida desenfrenada de pecado. Esta conducta inevitablemente lleva a la muerte espiritual, a la separación total y plena de Dios, porque es un persistir en una conducta pecaminosa que niega las doctrinas fundamentales de las Escrituras, que niega al propio Cristo y que por lo tanto está cerrando la puerta una vez más al perdón y al arrepentimiento. Así que mis hermanos, hasta aquí este video. Otra vez les pido que por favor comenten su criterio, si están de acuerdo o no con esta postura, o si más bien encuentran que otra postura tiene más solidez a la hora de referirnos al pecado de muerte o literalmente al pecado que lleva a la muerte. El Señor les bendiga y hasta un próximo video.